Muy apreciados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta ocasión. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Nos encontramos ya en un trimestre muy avanzados y vamos a estudiar en esta ocasión la lección número 12, la fe del pacto. Una lección muy interesante que quiero compartir con ustedes, los 3 puntos donde estaremos analizando detalladamente el estudio de esta semana. En primer lugar, la fe que redime; en segundo lugar, la fe que justifica; y en tercer lugar, las recompensas de la fe. Es una lección maravillosa porque estamos hablando de un elemento indispensable y vamos a darnos cuenta que verdaderamente Dios es el que provee todas las cosas, incluyendo la capacidad de desarrollar esa fe en el corazón de cada uno de nosotros. Así que estaremos en un estudio maravilloso y me alegra mucho que en esta ocasión esté con nosotros el pastor Francisco Ramón de Dios y el pastor Job Alcázar. Así que, apreciados hermanos, acompáñenos para poder orar juntos y dar inicio rápidamente a esta interesante lección. Inclinemos el rostro. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos, te agradecemos, porque eres bueno, Señor, porque nos has acompañado, porque en medio de las tribulaciones, desafíos, problemas y diversas circunstancias que hemos tenido que enfrentar, tu mano de amor aún continúa al cuidado, proveyendo el sustento y sobre todas las cosas bendiciéndonos, Señor, y por eso te alabamos en esta hora. Al tomar estos minutos para estudiar tu palabra, la lección de escuela sabática, rogamos que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo impresione, Señor, nuestras mentes y que tu iglesia pueda ser edificada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, bienvenidos sean entonces. Vamos a dar inicio con el estudio de esta lección número 12. Recuerden, estamos Creciendo en la Palabra, la fe del pacto. Y esta es una lección muy interesante, que evidentemente nos lleva a la reflexión, nos ayuda a tomar decisiones, nos pone en una realidad cruda, es más vacía, nos confronta con lo que somos, con el escenario real de nuestra vida. Y Pastor Francisco nos va a ayudar necesariamente a derribar cualquier mala idea. Pastor Job nos va a llevar a tener un concepto más claro de lo que verdaderamente somos. Y es que hay un asunto muy importante, pastor. El pecado deterioró la relación que el ser humano tenía con Dios, el acceso directo, la gran relación que se tenía. Y bueno, el pecado separó, el pecado generó distanciamiento, y para volver al Señor hay un proceso restaurador, hay un proceso, hay una fórmula que Él mismo establece. Y en algunos libros, hablando de mitología, pastor, de forma específica la lección señala la Odisea, donde uno de estos hombres, Ulises, al regresar, pues necesariamente debe tener la autorización de los dioses. Y los dioses llega el momento en que determinan que él vuelva, pero después de haber llevado sufrimiento, después de haber llevado penas, después de haber, de alguna manera, sufrido o pagado, ¿no? Y esto genera una complicación seria en el concepto, porque dista mucho del propósito. Y hay una declaración interesante que nos dice en la lección, pastor: nosotros nunca podremos sufrir lo suficiente para ganarnos el camino de regreso al cielo. Y si esto no es así, entonces la pregunta es, pastor, ¿cómo funciona esto? Gracias, pastor. Saludos, queridos hermanos. Nosotros hemos estado estudiando todo este trimestre que el camino a la salvación en el Antiguo Testamento, bajo el pacto mosaico, como en el Nuevo Testamento, solamente es posible a través de la fe. Cuando una persona pecaba, esta persona iba al santuario, llevaba un cordero y
la muerte de este cordero lo libraba de la culpa del pecado. Lo libraba de la culpa del pecado. Para que eso ocurriera, pastor, era necesario ejercer fe. Era necesario ejercer fe. Y esa fe apuntaba a ese verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento ya ocurre lo que ocurría en sombras, en el antitipo, en el Antiguo Testamento. En lugar de que el pecador muriera por su pecado, ocurría algo que nosotros conocemos como sustitución. Sustitución. Esta sustitución necesariamente llevaba al oferente a tener que ejercer fe, pastor. En la lección nosotros vamos a estudiar que cuando las personas no ejercían esa fe, no les era contada esa fe como si ellos hubiesen hecho expiación por sus pecados. Sin embargo, la sustitución en Cristo Jesús los lleva a experimentar esa vida de paz, esa vida de ya no más separación, sino de una relación continua. Ahora, ¿qué motiva al cielo a hacer esto a través de figuras y de sombras en el Antiguo Testamento y a través de realidades en el Nuevo Testamento, pastor? El amor de Dios. Ese amor que Cristo demostró que era más fuerte que la muerte. Ese amor que lo hace exclamar, lo hace exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, el Señor está dispuesto a vivir la separación eterna que causa el pecado y a la vez establecer un puente que nos va a llevar de regreso a Dios, porque si ustedes y yo lo hacemos, nunca, lo que usted hacía referencia, pastor, nunca podrá cortarse, nunca podrá encontrarse un camino que por nuestros propios méritos nos permita tener acceso al Padre. Ahora, ¿cómo fortalecer esa fe? Bueno, el Señor, antes de la lección hablamos de la gracia previniente, de esa gracia donde el Señor hace todo, independientemente de cuál sea nuestra respuesta. Pero si nosotros queremos responder afirmativamente a ese sacrificio, todo lo que tenemos que hacer es contemplar a Jesús en las últimas horas, en su vida aquí en la tierra. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 191. Dice, no podemos medir la longitud, la anchura, la altura y la profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador deberían llenar la mente y conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente el carácter. ¿Por qué razón, pastor? Porque necesariamente nosotros volteamos a mirar hacia esa fuente de amor que vino a hacer posible que nosotros volviéramos a Dios. Y eso es solamente por fe. Gracias, pastor. Podríamos terminar el repaso de la lección con esa explicación, porque seamos honestos, o sea, pastor Job, esa es la esencia del mensaje de salvación. Y resulta maravilloso porque estamos hablando de una fe que redime, pastor. Y esa fe que redime, evidentemente, habla de una provisión divina. Y antes de entrar directamente, mientras preparábamos comentarios, el análisis, la interacción, hablábamos de un supuesto. Una familia va de viaje y entonces el padre, antes de salir, dice, voy a llevarme un dinerito extra.
voy a hacer provisión por si algo llegara a faltarnos, porque cuando vamos de viaje, que al hijo se le antoja esto, que a la señora se le antojó eso aquí en México no sucede, pero a veces en algunos lugares, ¿no? Que de pronto quiero el helado, que quiero comer aquí, bueno, ese tipo de situaciones. Pero el padre llevó provisión. Sin embargo, estando ya en el desarrollo del viaje, disfrutando, uno de los hijos se niega a todo, ¿no? Y dice, no quiero de lo que tú traes, no quiero de la provisión. Pastor, sería un tema muy delicado, pero ¿cuáles son algunos de los obstáculos que pueden impedir que esa gracia nos alcance o nos salve, pastor? Interesante la pregunta, y yo creo que tenemos que meditar cada uno de nosotros, porque sin duda alguna en condiciones distintas hemos tal vez actuado como ese niño, ¿verdad? Rechazando la provisión divina. Con lo que dijo el pastor Francisco, lo podré resumir con el versículo que conocemos todos, porque de tal manera amó a su Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la provisión. Ahí está manifestado en ese versículo lo que Jesús hizo por nosotros. Y hablando de la lección, el pacto tiene que ver con eso, con el sacrificio, con la cruz. Es decir, si no hay cruz, no hay pacto, no funciona, no hay esperanza, no hay salvación. ¿Qué hay que hacer? Creer. Es la condición que tenemos que hacer. Pero hay elementos que muchas veces nos pueden provocar creer en otras situaciones y no en Dios, o no en esta provisión. Y creo que Pablo lo tenía pues muy claro, la lección lo dice. Quiero que lean junto conmigo ahí en casa Gálatas capítulo 6, el versículo 13 dice así: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y dice el apóstol Pablo, el versículo 14, pero esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús, aquí está el punto, ¿no? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así que aquí encontramos que hay muchas actitudes, hay muchas tendencias que tenemos los seres humanos a querer suplir o querer buscar suplir lo que Dios ha hecho ya por nosotros. La provisión ya está lista. Jesús murió por ti y por mí. Hay que creer. No tenemos que inventarnos otra cosa, no tenemos que fomentar ideas de nuestros propios méritos, sea lo que tengamos, si es que creemos tener, decir que tenemos, ¿no? Porque es otro tema también aparte, ¿no? Yo soy muy bueno, ¿no? Ajá, soy muy bueno, me porto bien. O sea, elementos que podrían generar mis elementos, decir, yo soy digno de la salvación. O condiciones religiosas que muchas veces, a lo mejor con el tiempo hemos fomentado. Como un elemento meritorio también, ¿no? Yo tengo tal cargo, yo soy tal persona, yo tengo tal capacidad. Tantas cosas que los humanos podemos llegar a formar para decir o pensar equivocadamente que suplen el creer en la provisión que Dios ha hecho. Y creo que tenemos que analizar dónde hemos hoy en día en nuestra vida personal caído, ¿verdad? Posiblemente en lugar de aceptar la provisión de Dios, estamos aceptando nuestros propios méritos, y eso sería un grave error. Y creo que tenemos que analizar, porque las condiciones, los sacrificios, los esfuerzos, las costumbres, los ritos, todo lo que queramos hacer por nuestra propia fuerza no son suficientes. No podemos en ninguna condición llegar por lo menos a intentar pensar que es posible a través de ello obtener salvación. Es Cristo solamente creyendo en la provisión que el pastor Francisco ya mencionó. Amén, amén, amén. Y ese es el gran engaño precisamente que el enemigo está sembrando en el corazón de los seres humanos. La gran falacia, el gran engaño, ofrecer espejitos en vez de oro. Eso, Pastor Francisco, no tiene otro concepto sino justificación por obras. O sea, al final de cuentas la provisión ya está hecha, pero el ser humano allí sigue insistiendo, no, es que yo quiero, yo puedo, yo... De hecho, hay muchísimas corrientes filosóficas, pensamientos contemporáneos donde el centro de la existencia es el hombre, el ser humano. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes desarrollar, en ti está el poder, en ti está la habilidad, tú. Y en eso muchos llegan a creerlo, ¿no? Muchos llegan a creerlo. Pero ahí está el secreto, pastor,
que la obra de Jesús cumple una función de rescate y nos recuerda perfectamente quiénes somos y lo que necesitamos, pastor. Claro que sí, pastor. Saben que muchos autores hablan acerca de que el ser humano se ha hecho un Dios a su propia medida. Un Dios a su propia medida. El asunto es que hay algo que deja claro la lección. No hay nada que nosotros podamos hacer para presentarnos, para compadecer delante de Dios y decir, tengo audiencia con el Santo de Israel. El apóstol Pedro, ya hacía mención usted a esto, hace referencia de que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y todo lo que se hace, lo que comentó el pastor Job, lo que usted acaba de comentar, todo lo que se hace, si Cristo no está en el centro, es vano. Es vano. Y el lenguaje que ocupa aquí el apóstol Pedro, ese es el lenguaje, pastor, que hace referencia a esa práctica que en la antigüedad un esclavo era liberado, se pagaba su rescate. Sin embargo, ese esclavo tarde o temprano tendría que encontrarse con Dios. El apóstol Pedro va más allá y dice que nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, todo lo que está haciendo el apóstol Pedro es que está haciendo referencia también al antiguo pacto, donde a través de la sangre de los carneros y de los machos cabríos eran expiados sus pecados. Pero nosotros se nos asegura que ese rescate fue tal, pastor, de que tan perfecto. ¿Y por qué fue tan perfecto? Porque la ofrenda fue perfecta. El sustituto fue perfecto. El mediador es perfecto. El sacrificio es perfecto. Y por lo tanto, el rescate es total. Gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. En otras palabras, el Señor está recordando que la salvación tiene un origen y ese origen es Cristo Amén. Jesús. Cristo Jesús. Eso es maravilloso porque, pastor Job, si la insistencia humana es yo puedo salvarme, yo puedo buscar alternativas propias, ya lo vimos en el diluvio, ya lo vimos en toda la historia del antiguo Israel, el ser humano siempre buscando alternativas, sustitutos. Aclaremos algo, pastor. ¿Por qué nadie aparte de Jesús podía redimir a la humanidad? El mismo Adán que se equivocó, ¿por qué no un ángel? ¿Por qué no nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene eso, pastor? Qué interesante pregunta, porque esto hace para una reflexión para comprender no solamente nuestros méritos, sino también ahora quién puede, ¿verdad? ¿Quién puede hacer o tomar el lugar que implica la muerte para darnos salvación? Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, ¿por qué en Él? Como has preguntado, pastor, ¿no? ¿Por qué no con alguien más? ¿Por qué no el mismo Adán? ¿Por qué no Enoc? ¿Verdad? Hola, mis queridos hermanos, aquí les habla el pastor Alejandro Bullón. Quiero mandarles un saludo cariñoso y recordarles que del 12 al 19 de junio próximos tenemos una campaña evangelística por todas las redes sociales. Yo estaré predicando desde el Brasil. Ustedes estarán recibiendo el mensaje ahí en México. Tu participación es importantísima en el sentido de orar por los amigos, que tú vas a entrar en contacto. Invita a tus amigos por WhatsApp, por mensaje, por teléfono, personalmente. Distribuye invitaciones para todos. Queremos tener una campaña donde Dios hará maravillas. No te olvides, 12 al 19 de junio. Felicidades. Vamos con la segunda parte, gracias por estar con nosotros y en esta segunda parte vamos a analizar la fe que justifica.
Pastor Francisco, la lección y la misma Biblia nos presentan un ejemplo. Estamos hablando del ejemplo de Abraham. Por ejemplo, Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En estricto sentido, pastor, ¿cómo opera la fe a través de Abraham? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo identificamos cada particularidad? Este ejemplo de Abraham, el padre de la fe, incluso ha sido denominado. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Cómo opera esto? Bueno, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 4, los primeros versículos, de hecho la lección hace referencia a los versículos 1 al 7, hace un contraste en cómo nosotros hemos de aproximarnos a Dios, a través de nuestras propias obras o a través de la fe. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dice que a todos aquellos que intentan justificarse por medio de las obras, se han desligado de Cristo. Entonces, Abraham responde al llamado que Dios hace, y esa respuesta es una respuesta de fe, Pastor Eno. Es una respuesta de fe, y esa respuesta no solamente redime, dice, justifica al impío, dice el versículo 5, y su fe le es contada por justicia. Y entonces, a partir del versículo 6, el apóstol Pablo hace referencia a lo que dice David. Dice, diciendo en el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Y entonces pregunta en el versículo 9, ¿esta bienaventuranza es para los de la circuncisión? O sea, haciendo referencia a Abraham, o también es para los de la incircuncisión, es decir, para aquellos que han aceptado a Jesús y no se han circuncidado. Entonces, el apóstol dice, porque decimos que a Abraham le fue contado por justicia. Versículo 10, ¿cómo le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y afirma, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. Es decir, esta fe que justifica, pastor, y que nos presenta la Escritura, por ejemplo, a Abraham, es una fe, dice la lección del día de hoy, que es consciente de su absoluta impotencia. Es una fe que exige una entrega completa del yo. Es una fe que requiere una sumisión total al Señor. Y esa fe se traduce en obediencia. Y sigue diciendo aquí, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos la fe también les sea contada por justicia. Es decir, antes de que nosotros podamos recibir aquello que promete la fe, ya podemos gozarlo hoy. Y entonces ocupa un término ahí, dice, se le fue acreditada, le fue contada por justicia. Gracias, pastor. Y esto nos lleva a pensar, y la historia de Abraham, el patriarca Abraham, nos presenta de forma clara. Allí se aprecia, pastor Job, que hay una justicia imputada. Esta sucede en un momento específico, pero también hay una justicia impartida que también tiene que ver con un momento preciso. ¿Cómo opera esto, pastor? Qué interesante. Debemos recordar esos dos elementos que se mencionan para comprender que esa justificación imputada o acreditada, que puede ser como un sinónimo cercano, es el hecho de que ustedes y yo, sin ser justos,
somos declarados justos, no por nosotros, sino por la justicia de Dios. Así que la justificación, al ser declarados justos, es por un lado un acto de fe de nuestro lado, de nuestra parte como humanos, y un acto de gracia de parte de nuestro Dios. Y cuando eso pasa, entonces la justicia es imputada en nosotros, es acreditada en nosotros. No nuestra justicia, no tenemos ustedes y yo justicia, sino la justicia de Cristo es acreditada a nosotros. Ese es el elemento que implica esta situación. Y agregando a la siguiente, que es impartida, creo que nos puede reforzar el texto que menciona la lección, que es Tito 3:5, para recordar lo que ya vimos en la primera parte, pero también para confirmar lo que estamos comentando. Vean lo que dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa última frase, y por la renovación en el Espíritu Santo, tiene que ver con la justicia impartida. Porque ahí entra el fruto o el resultado de la salvación, que son los frutos o la santificación en un ser humano que ya ha sido declarado justo. Y ahí entra obviamente el amor, la obediencia, el desarrollo del carácter transformado por el poder de Dios. Cuando entonces la justicia ya es impartida, somos parte de ese proceso de santificación. Cada día, cada momento de nuestra vida, primero se nos acredita ser declarados justos siendo pecadores, como le pasó a Abraham y como nos pasa a ustedes y a mí. No tenemos ningún mérito, pero por la gracia del Señor somos declarados así. Y por consiguiente, al aceptarlo por fe, y aquí entra algo muy interesante que creo que hay que resaltar, porque aquí inclusive podríamos decir también que Dios acepta nuestras oraciones sinceras, y aunque nuestra fe sea imperfecta, Dios la hace perfecta por su gracia. Pero la hace perfecta porque la fe que Él ve en nosotros, en realidad es la fe de Él. Y por lo tanto, esto es bien interesante. Es decir, Él ve su fe en nosotros. Y como Él ve su fe en nosotros, Dios honra esa fe. Y ahí encontramos que entonces es la justicia de Cristo, es el manto que Jesús es el que hace que ustedes y yo seamos declarados justos. Es impactante, es maravilloso que aún la misma fe que podamos llegar a tener proviene de nuestro Dios. Es decir, Dios ha puesto todas las condiciones para que ustedes y yo podamos alcanzar o recibir o ser acreditados por Cristo Jesús en su justicia, creyendo en Él. Muchas gracias, pastor. Permítanme cerrar este espacio, este segundo bloque, leyendo lo que el último párrafo de la lección del día del día miércoles señala. La gran verdad, la de que somos considerados justos, no por ningún acto que podamos hacer, sino solo por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Es la esencia del concepto de justificación por la fe. Ahora, vean esto, sin embargo, no es que nuestra fe en sí nos haga justos. La fe es el vehículo por el que obtenemos el don de la justificación. Básicamente, esta es la belleza, el misterio y la gloria del cristianismo. Todo lo que creemos como cristianos, como seguidores de Cristo, haya una raíz importante en este maravilloso concepto. Por la fe, somos considerados justos ante la vista de Dios. Todo lo que viene a continuación, la obediencia, la santificación, la santidad, el desarrollo del carácter, el amor, deben surgir de esta verdad fundamental. Apreciados hermanos, esta declaración, esta frase sintetiza propiamente lo que se expresó en este segmento, y debemos recordar que no hay justificación sin santificación. Necesitamos, una vez aceptado a Cristo,
necesitamos crecer cada día. Esa es una característica del pacto que el Señor ha querido establecer. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a una pausa y regresaremos para analizar la tercera y última parte de esta lección. Incertidumbre. Pareciera que lo único certero es la incertidumbre. La incertidumbre de enfrentar al futuro la pérdida del trabajo o el dolor por quienes se han ido. ¿Cómo superar la angustia y depresión? La incertidumbre siempre será temporal. La esperanza es eterna. Descubre cómo tener esperanza más allá de la incertidumbre. Del 12 al 19 de junio, 8 p.m. hora centro, México se llenará de esperanza con los mensajes del orador Alejandro Bullón por Hope Channel Interamérica. Conoce más en esperanzamexico.com. Gracias por continuar. Vamos a desarrollar la tercera y última parte que tiene que ver con las recompensas de la fe. Y, Pastor Francisco, estas recompensas, evidentemente la Biblia nos proyecta un glorioso porvenir, un cielo nuevo, una tierra nueva, un escenario perfecto donde todo este pacto habrá sido consumado, Pastor. Pero, ¿dónde está lo relevante del aquí y el ahora? Porque sería sumamente triste, apático, nada atractivo desarrollar una fe. ¿A quién le interesaría desarrollar una fe donde no tengas experiencias presentes que te afirmen, que te confirmen, que te desarrollen a un mejor escenario? ¿Cómo es eso, Pastor? Bueno, Pastor y queridos hermanos, hay algo que hay que resaltar aquí. No hay nada más atractivo en la Escritura que ser un discípulo de Cristo Jesús, que puede gozar las promesas de la palabra de Dios, Pastor Enoch, aquí y ahora. Aquí y ahora. Salmo capítulo 34, versículo 8, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. ¿Por qué dichoso, Pastor? Porque no tiene que esperar como algunas creencias, filosofías, hasta el final de su experiencia donde se hará, no sé, algún tipo de justicia para gozar de los beneficios que se prometen. La Biblia lo que promete podemos vivirlo aquí y ahora. Y hay que probar, no hay otra manera. Eso pasó con Abraham, Pastor. Eso pasó con Abraham. La lección de esta semana hace referencia a que la fe y la obediencia de Abraham no fueron perfectas al inicio. Es decir, no quiere decir que nosotros en nuestra experiencia cristiana todo tiene que ser perfecto, pero cualquier circunstancia es perfecta para probar y ver que las promesas de Dios son ciertas y son verdaderas. Eso ocurrió con Abraham, Pastor. Yo quiero hacer referencia a Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, en el versículo 18, dice, el versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padres de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Martín Lutero decía que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, es muy probable que si nos las pasamos así, Elena White también lo afirma en Camino a Cristo, probablemente nos vamos a perder. Pero cuando nosotros miramos a Cristo Jesús, a través de la fe, todos los beneficios que están en la Escritura pueden ser nuestros hoy y podemos apropiarnos de esa victoria, de la gracia de Cristo Jesús hoy. Y dice el versículo 23, Pastor, concluyo con esto, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, o sea, que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos
en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Los beneficios de la fe del nuevo pacto pueden ser nuestros hoy. Y lo son, pastor. Si no, qué complicada. Usted ocupó una expresión hace un momento, una experiencia como estoica del cristianismo. ¿A quién se le haría atractivo? Gracias a Dios, porque nosotros podemos gozar de esos beneficios hoy. Te invito, querido hermano, a que pruebes y veas cuán bueno es el Señor. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Por supuesto que eso es sumamente inspirador. Pero en ese proceso, pastor Job, en esa experiencia, ¿cuán desafiante, cuán difícil, cuán complejo puede resultar que yo tenga que someter mi yugo al yugo divino y estar dispuesto a dejar todas mis aspiraciones, todos mis anhelos, todo lo que ahora tengo, incluso pensando que ha sido producto de mi gran esfuerzo, ¿no? ¿Cuán difícil puede ser eso? ¿Cómo tenemos que aprender a manejarlo, pastor? Qué importante, porque definitivamente este elemento que has preguntado, pastor, tiene que ver con nuestra comunión permanente que tenemos con Dios. Entre más tengamos comunión permanente, diaria con nuestro Dios, y eso se refiere a dedicar tiempo a meditar en su palabra, que Él nos hable a través de su palabra y orar con Él, eso va a ser más sencillo porque podremos confiar en Él. Podremos disfrutar lo que dijo el pastor, en la hora, el momento, disfrutar esa bendición de la justificación en nuestra propia vida. Y yo creo que en ese sentido la lección nos da esos elementos para recordar cuáles son los beneficios que obtenemos al tener esa comunión con Dios. Romanos 5.1, que ustedes lo conocen muy bien, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener paz. Y tal como la única paz que Dios puede ofrecer, no como el mundo lo ofrece, sino solo como Él ofrece. También encontramos en Mateo 11, ¿verdad? Lo que mencionabas, pastor, en el capítulo 11, el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesús. Por más difícil que podamos tener nuestro ambiente, nuestro contexto personal, familiar, social, etcétera, si tú y yo nos refugiamos en Cristo, si tú y yo nos ponemos en sus manos y creemos en Él y todo lo que ya hemos explicado que dice su palabra, entonces Él llevará el yugo que para ti puede ser difícil y para mí. Y el yugo del Señor es fácil y en su nombre podemos tener certeza. Y Filipenses capítulo 2 creo que también nos resalta la idea de que cuán importante es que por la fe podemos también seguir el ejemplo de Jesús. Todo encierra en el hecho de confiar en Dios, confiar en Él, depositar nuestra vida plena en Él y creer todo lo que ha hecho por nosotros. Y así creo que, Pastor Francisco, podremos encontrar pues plena seguridad en Cristo y disfrutar estos beneficios que la Biblia nos dice que podemos obtener cuando creemos o cuando tenemos fe en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a poder lograrlo en su vida personal. Muchas gracias, pastor. Ya se hizo una vislumbre, una mención, pero quisiera reafirmar un aspecto importante. Hermanos queridos, ser cristiano, ser discípulo de Jesucristo, ser adventista del séptimo día, verdaderamente es algo muy atractivo. Quienes hemos aprendido a gozar de la cercanía con el Señor, necesariamente llegaremos a un plano donde no hay vuelta atrás, donde lo más extraordinario es continuar depositando nuestra fe, desarrollando y creciendo cada día en esa relación con el Señor, porque ahí está el secreto de esta gran experiencia. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda impresionar nuestra mente, nuestro corazón y nos guíe entonces a desarrollar la mejor experiencia para gloria de su santo nombre y para bendición y salvación de nuestra vida. Así que muchas gracias por habernos acompañado. No queremos cerrar este espacio sin antes recordarles que algo grandioso
está sucediendo esta semana. Algo maravilloso, algo extraordinario. Se está tocando la trompeta, se está advirtiendo, se está invitando. El periodo de gracia pronto terminará, pero es momento de pregonar, es momento de invitar, es momento de compartir, es momento de decirle al mundo que Cristo Jesús vuelve pronto. Y Pastor Job, tenemos un evento maravilloso, cual nunca antes ha sucedido, porque toda la República Mexicana está unida en el mismo propósito, proclamar las buenas nuevas de salvación. Así que, Pastor Job, explícanos qué está sucediendo esta semana, qué debemos aprender, cómo debemos estar involucrados. Por favor, Pastor. Concluyendo con la lección, qué importante es comprender todo lo que Jesús hizo por nosotros. Y te aseguro, mi hermano, que cuando tú y yo recibimos esta esperanza en Cristo, creo que cambió nuestras vidas. Y yo creo que esta oportunidad de compartir esta esperanza a muchas personas más es un privilegio para ti y para mí. Y esta semana tenemos la oportunidad de poder participar de la campaña nacional Esperanza Más Allá de la Incertidumbre. Recuerda que iniciamos el 12, este sábado 12 de junio hasta el sábado 19 de junio. De sábado a sábado, todos los días a las 8 de la noche. Queremos invitarte para que puedas participar de esta gran campaña nacional en México, Esperanza Más Allá de la Incertidumbre. Recuerda, 12 al 19 de junio estaremos todos participando. Y te quiero preguntar, ¿ya has invitado a todas las personas que tienes que invitar? ¿Ya invitaste a tu amigo, a tu compañero de trabajo, de escuela, etcétera? Creo que es el momento de poder hacerlo y participar juntos en esta gran campaña donde juntos podremos ver las bendiciones de Dios a través del pastor Alejandro Bullón. Así que recuerda, Esperanza Más Allá de la Incertidumbre, del 12 al 19 de junio, 8 de la noche, por Hope Channel, tanto en YouTube, Interamérica, y Hope Channel, Facebook, también Interamérica. Así que estás invitado para que puedas invitar a tus amigos, a tus conocidos, a tu familia, y que juntos puedan escuchar la esperanza que tú y yo alguna vez escuchamos y que cambió nuestra vida. Pastor Francisco, ¿cómo podemos difundir estas noticias? ¿Cómo podemos involucrar a los amigos? ¿Qué podemos hacer? Claro que sí, pastor. Queridos hermanos, todo va a depender de cómo vamos a aproximarnos a nuestros amigos, familiares. Si es de una manera virtual, comparte los enlaces. Ya el pastor Job hizo referencia a ellos, Hope Channel Interamérica, en Facebook y en YouTube. Comparte los enlaces, mándaselos a través del WhatsApp, número 1. Número 2, crea grupos para ver videos en grupos en Facebook. Incluye a tus amigos allí y cuando ellos vean la invitación, seguramente el Espíritu Santo va a hacer su parte y van a participar. Número 3, si tienes oportunidad de invitarlos a un grupo de Zoom, invítalos allí para que de esa manera puedan tener un contacto más cercano y allí puedan reunidos ver este esfuerzo evangelístico. Ahora, si lo vas a hacer de manera presencial, recomendamos seguir todas las medidas sanitarias para guardar la integridad de nuestros invitados. Invita a tus amigos a tu casa, a tus vecinos. Prepárales algo especial. Un tecito, un pancito, algo especial. Prepárales para que ellos puedan disfrutar de la programación y puedan escuchar el mensaje de la salvación. Va a haber templos que van a estar abiertos. Invita a tus familiares y amigos que tengan la oportunidad de ir al templo, llévenlos allí. Hay templos que van a proyectar este esfuerzo evangelístico. Y bueno, queremos invitarlos a hacer algo más. Hagan lo necesario para colocar esta señal en espacios públicos, no sé, en hospitales, en parques, para que este mensaje pueda llegar a las personas y tú te conviertas en un canal de bendición en esta semana de evangelismo. Gracias, Pastor Enoch. Apreciados hermanos, se pueden hacer muchas cosas en el nombre del Señor. No sabemos la forma maravillosa como Él estará atrayendo a las personas, pero de algo estamos seguros. El mensaje de nuestro Dios nunca volverá vacío. Y durante esta semana estaremos experimentando grandes milagros de transformación. Oremos al Señor.
Ora una y otra vez, pon en oración a tus amigos, a tus invitados. No dejes de hacer la parte que te corresponde. Y entonces veamos cómo el Señor hará y nos sorprenderá con muchas bendiciones durante esta semana. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en el estudio de esta lección y gracias también por sumarte en este gran movimiento nacional para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Nos vemos en la siguiente ocasión.